Y vamos a pasar a otro tema, que también es un tema, digamos, extremadamente serio por las consecuencias que ha tenido la actitud del gobierno de tratar de regimentar el movimiento social de protesta contra el G20. Sobre este tema, la persona que vamos a entrevistar, Chiquito Beliboni, dirigente del Polo Obrero a nivel nacional y del Partido Obrero, ha tenido incluso una entrevista en Intratables en estos días y le vamos a consultar un poco cómo ha estado viendo en toda la semana la situación, tanto de la gran marcha de los piqueteros como de lo que fue la jornada de lucha de ayer contra el G20. ¿Qué tal, Chiquito? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, nosotros bien. Bueno, te quería preguntar, en principio, vamos cronológicamente, si te parece, que nos Dale. cuentes un poco lo que ha sido la gran marcha del Polo Obrero y otras organizaciones durante la semana. Sí, el día miércoles, en una acción común y nacional, porque se está expresando un movimiento de reclamo, de lucha, que crece lamentablemente en un sentido porque los desocupados son cada vez un ejército que se engrosa cada semana con los despidos, con las finalizaciones de contratos, es decir, con una política de guerra contra los trabajadores que está dejando lamentablemente muchas familias sin un ingreso básico, elemental, como el que tenían muchos trabajadores, sobre todo los trabajadores en negro, que son las víctimas inmediatas de la recesión. Es decir, en una fábrica donde generalmente hay personal en blanco y en negro, el primer despedido es el que está en negro. Lógico. Y por lo tanto, esa persona, además de ser la primer víctima, como consecuencia de la facilidad de la patronal para despedirlo, no tiene indemnización, precisamente porque está en negro o está contratado. Y por lo tanto, el pasaje de un trabajador asalariado, que a lo mejor puede ser inclusive dentro de la línea de pobreza, porque hay muchos trabajadores que por el salario que cobran están bajo la línea de pobreza, 15, 18 o 20 mil pesos, obviamente no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto son despedidos e inmediatamente después, a la semana, cuando consumen lo que tienen en su casa, pasan a ser indigentes, porque no tienen ningún otro ingreso. Entonces, la violencia de la guerra social que ha implementado el capital, Macri, con el acuerdo del fondo y la oposición patronal, produce situaciones extremas, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, en el conurbano bonaerense, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en los lugares donde hay mayores concentraciones obreras, pero que en general afecta a todo el país. Entonces, este miércoles estuvimos ganando las calles nuevamente en el marco de un operativo represivo que ya estaba instalándose en la ciudad y que ya claramente era intimidatorio para cualquiera que quisiera reclamar, como ocurrió después en el G20, y que por lo tanto, se hacía en condiciones difíciles, a tal punto, como anécdota lo cuento risueña casi, pero en realidad es trágica, son esas cosas que aparecen como trágicas, como risueñas, pero en realidad son trágicas, en el medio del enorme piquete de más de 10.000 personas en la 9 de julio, precisamente por la 9 de julio, avanzando por el aire, pasaron 3 helicópteros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de los marines en ese momento. Es decir, que era casi una película surrealista, esta situación en la que la visita de estos mandatarios de los que mal manejan el mundo se producía simultáneamente con el reclamo de miles y miles, que no solamente ocurrió en Buenos Aires, sino en todo el país, y que se va a profundizar lamentablemente porque no obtuvimos respuesta. Ya les adelanto parte de la segunda parte, seguramente lo que sería la pregunta de ustedes, que es qué va a pasar en diciembre con los movimientos sociales. Bueno, vamos a una profundización de un plan de lucha. En el caso concreto, el reclamo puntual que llevaban, ¿cuál era exactamente? El reclamo puntual es desde hace mucho tiempo, es el trabajo genuino. Nuestra bandera en esta pelea contra estos gobiernos, que digo estos gobiernos porque es el anterior, que también precarizó el trabajo, precarizó fuertemente el problema de la cuestión social, porque armó cooperativas con punteros, con oficinas en el Estado, en las que manejaban discrecionalmente los fondos del Estado y generaron una situación de tensión social
alrededor también de esa situación, el reclamo es el trabajo genuino, es la necesidad de un trabajo para mantener a nuestra familia, es lo elemental que pide cualquier persona, que es poder trabajar para ganarse sus recursos. Ese es el trabajo, el reclamo central. Por supuesto, en este cuadro de recesión y de despidos, nadie puede hacerse el distraído en que pedirle a este gobierno que abra fuente de trabajo es como pedirle al príncipe saudí que no sea un terrorista, es un terrorista y no tiene arreglo. Entonces, nosotros reclamamos que ante la emergencia de estos despidos, de esta recesión, se abran programas sociales que asistan, para decirlo vulgarmente, a los heridos de esta guerra. Que por lo menos esta gente tenga una asistencia, pueda llevar el pan a su casa y no se lleguen a situaciones de desesperación social, como lamentablemente están ocurriendo. Hay en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país, sobre todo en el norte, una ola de ocupaciones de tierra. Y cuando son olas, cuando no es una ocupación circunstancial, sino cuando se producen masivamente, hay que ver cuál es la raíz social de este problema. Y acá hay un problema que consiste en lo siguiente, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. La recesión está provocando que mucha gente esté despedida, porque inclusive se le haya achicado mucho su salario, y no pueda afrontar los alquileres que paga, aún los más bajos. Aún aquellos compañeros que no tienen más remedio de alquilar una habitación, una piecita, en una villa, en un asentamiento. Pero es un paso a estar en la calle directamente. Claro, y además no pueden afrontar ese alquiler. Y por lo tanto están produciendo ocupaciones masivas, como la de Puente 12, que terminó, por ejemplo, en el asesinato de un compañero, todavía no esclarecido y todavía sin ningún culpable, responsabilizándolo de semejante hecho, una ocupación de tierra, de gente desesperada, porque no tiene dónde ir a vivir, y en el medio de una represión de la policía bonaerense, de la intocable Vidal, se produce una persona que ha muerto de la organización CETEP. Estuvimos en la movilización que se hizo pidiendo el juicio y castigo por este compañero, con el Polo Obrero y otras organizaciones, pero esta es la situación de desesperación social a la que está llevando este plan de ajuste, este acuerdo con el fondo, y esta política que ha sido aprobada en el presupuesto, con la aprobación del presupuesto nacional, tanto en senadores como en diputados, que constituye la carta blanca de la oposición a que Macri gobierne tranquilo durante todo el 2019. Ahora, en este movimiento el Polo Obrero está actuando en conjunto con otras organizaciones. Sí, tenemos un frente único y además venimos haciendo un llamamiento desde el año pasado a todas las organizaciones, incluidas las más conocidas, que son las llamadas, la del Triunvirato de San Cayetano, a que rompan con esta política de asistencialismo y de compromiso con el gobierno para salir a un plan de lucha común de todas las organizaciones por un pliego que incluya el trabajo genuino, la asistencia a las personas que no pueden trabajar y han sido despedidas, o aquellos jóvenes que no tienen ingreso al trabajo por producto de la situación social, de su situación. Y bueno, estamos llamando a un conjunto de organizaciones a que accionemos en conjunto en un frente único. Hasta ahora hemos logrado un avance importante en este último año. Se ha producido una ruptura en barrios de pie muy importante, porque todo el interior de barrios de pie ha roto con la política del Triunvirato Vaticano, con el Triunvirato de San Cayetano. Sectores como los MTR, sectores que también habían estado en algún momento en el Triunvirato, el MTR 12 de abril o la OCR, se están movilizando con nosotros y hemos establecido un frente común que inclusive tuvo una expresión en un plenario nacional que se hizo en el Parque Lezama, con más de 700 delegados de todo el país, y que votó un plan de lucha y un programa que caracteriza esta situación del Triunvirato, este pacto que comenzó en el 2016 con un pacto de paz social por 3 años con el gobierno de Macri, y que nosotros llamamos a romper inmediatamente que se produjo, y se están produciendo importantes noticias en ese sentido. Es decir, la idea el concepto de que Barrio de Pie formaba parte de este Triunvirato y era una de las tres, uno de los 3 organizadores de la contención y del asistencialismo que tienen estas organizaciones con Macri, y que inclusive bendice el propio Papa con la CETEP a la cabeza y Grabois, se está empezando a romper, se está empezando a desgajar en un cuadro de crisis social que no se soporta más.
estas organizaciones tienen la tendencia al pacto y al acuerdo y a la colaboración, como lo tiene la burocracia sindical, que ha cerrado toda posibilidad de lucha en un año en el que se han pulverizado los salarios y los ingresos de los trabajadores. Claro. Ahora decime, Chiquito, desde el punto de vista de lo que ocurrió después de esta marcha, ¿en esta marcha no hubo situaciones de represión o sí? Hubo un dispositivo represivo enorme, muy intimidaba a cualquiera que lo veía, hubo amenazas de represión, pero no hubo efectivamente No pasó a mayores. No pasó a mayores, sí amenazas y por supuesto para cualquier trabajador esa situación de personas armadas hasta los dientes para una guerra mundial contra trabajadores que reclaman trabajo es muy violento. Para lo que estamos acostumbrados a lo mejor por nuestra militancia no lo es tanto, pero para un trabajador que ha perdido su trabajo y que necesita que por lo menos lo asistan es de una violencia enorme. El proceso intimidatorio que inclusive abarcó toda esa semana fue muy violento. La ministra Patricia Bullrich llamó a abandonar la ciudad como si hubiera ahí un escenario de guerra y no una ciudad que debía respetar en primer lugar el derecho a repudiar la presencia de estos asesinos. Así que ya ese dispositivo estaba armado. Ya la situación era hasta helicópteros extranjeros sobrevolando el cielo de la protesta y por lo tanto era muy intimidatorio, pero no llegamos por suerte a ninguna situación de represión. Ahora, ¿no los recibió nadie? No nos recibió nadie, en realidad nos habían recibido antes, porque teníamos una reunión pactada, donde denunciamos que el gobierno había pactado otra vez hubo otro nuevo pacto, que es lo que denunciamos a los medios y ante el gobierno en la reunión, un nuevo pacto con el triunvirato que incluyó no solamente un acuerdo de entrega de algunas reivindicaciones, apertura limitada de algunos programas, alimentos para el fin de año, sino que del otro lado incluyó el compromiso de estas organizaciones de no movilizarse y no movilizarse ayer, lo cual es muy grave, porque ayer no se movilizaron. Ayer, frente al G20, este triunvirato salió de las calles, igual que el kirchnerismo. Es decir, que el pacto tiene un contenido político muy profundo, no es solamente una organización que lucha y obtiene algunas reivindicaciones, sino que a cambio, contrariamente a lo que ocurrió con el Polo Obrero, que se movilizó masivamente, y otras organizaciones también del movimiento piquetero, y que no le aceptan al gobierno que por hacer lo que tiene que hacer, es decir, atender a los heridos de su guerra, nosotros vamos a salir de la calle, porque algunas cosas puede abrir el gobierno, algunas reivindicaciones puede otorgar el gobierno, nos parece muy grave políticamente, lo denunciamos, llamamos a romper con esa política, a que todavía falta un mes para terminar el año y tenemos que impulsar un plan de lucha que por un lado abra los programas porque están cerrados, aunque parezca mentira. Yo esto lo he dicho en algunos programas y los periodistas incrédulos me miran diciendo, ¿cómo que están cerrados los programas? Por supuesto, los programas están cerrados, solo se abren cuando Carolina Stanley se sienta con los amigos del Papa y les abre una puertita, una endillita para meter algo. Pero los programas están cerrados. Si una persona individualmente tomada quiere va al Ministerio de Desarrollo Social, golpea la puerta y le dice, ¿qué tiene Stanley para mí que me he quedado sin trabajo y mi familia no tiene para comer? Nada, porque los programas están cerrados. Por eso vamos a tener que necesitar un plan de lucha muy fuerte para abrirlos, porque no es solo para el Polo Obrero, las organizaciones que integran este frente, que van a ser muchas y que seguramente vamos a estar mucho en la calle, sino para todos. Nosotros pedimos el ingreso irrestricto a los programas. Tiene que ser para toda persona que lo necesite, no para las organizaciones que pactan con el gobierno. Ahora, ¿cómo te sentiste en Intratables la otra noche? Porque te llevan para pegarte, ¿no? Digamos, pero se pone lindo. Lo que mucha gente cree, porque hay muchos compañeros, inclusive gente por la calle que te dice no vaya más ahí, y encima yo tengo algunos problemas de salud, contrariamente a lo que parece, no me siento. Por supuesto, es un programa que está armado para golpear a los luchadores, no solo a mí, a cualquiera que va ahí es un luchador. Esta gente trata de sacarle las tripas al aire y exponerlo, pero con muy bajo nivel. A decir verdad, ninguno de los periodistas que está ahí me merece mucho respeto. Son vulgaridades, sobre todo oficialistas,
que intentan justificar al gobierno en cualquier política que tenga, en la represiva, en la económica, estos mismos personajes a los que yo no es el primer programa que voy, fui cuando hablaban de los brotes verdes, fui cuando hablaban de la maravilla de este gobierno y ahora no saben cómo hacer para defenderlo en este enorme ajuste. Así que, por supuesto, me sentí maltratado al punto que cuando terminó la productora me dijo, se sintió, disculpe, porque le digo, no se haga ningún problema, los conozco, sé lo que son, pero en un sentido sin argumentos. Es decir, el maltrato de esta gente tiene que ver más con un oficialismo cerrado, servil, negador de la realidad, que con mi persona o con la del partido que represento, con el Partido Obrero o el Polo Obrero. Bueno, y contame un poco lo de ayer, Chiquito, ¿cómo estuvo la movida ayer? Sé que empezó con una intimidación tremenda ahí en Constitución, y bueno, después Sí. todo el tiempo, ¿no? Fue la situación esa. La movilización de ayer fue una cosa muy regimentada, que está antecedida por todo esto que veníamos hablando de un clima de terror, literalmente de terror. La gente creía que no se podía entrar a la capital, que iban a ametrallarlo ni bien pasaron. Ese fue el clima que crearon, estaba todo vallado, no se podía andar por la ciudad, nos hicieron entrar por corralitos, todos vallados de un ejército enorme, al servicio de la protección de estos asesinos y mandatarios que están llevando al mundo al desastre, y por lo tanto el clima era ya de entrada muy difícil. Además se agrega esto de que lo que contábamos recién, que el triunvirato, las organizaciones sociales son muy importantes en número, en cantidad de compañeros, desaparecieron, no fueron con delegaciones mínimas, que el kirchnerismo dio la orden de no ir, muy significativamente, tratando de seducir al capital nuevamente, dio la orden directamente de no ir. Entonces, esta movilización se la puso a los hombros la izquierda. Acá es donde efectivamente se mostró quién estaba en la calle frente al G20, quién no hacía caso a las intimidaciones, quién rechazaba la extorsión del gobierno, acompañado por parte de la oposición. Algunos compiten con Patricia Bullrich para ser el Bolsonaro de la Argentina, como Pichetto. Todo ese clima lo enfrentó la izquierda, lo enfrentó el Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Fue fundamentalmente una marcha de izquierda y de movimientos sociales y algo más. Los sindicatos, ni hablar la CGT, le sacaron el cuerpo. Entonces tenía todo este componente de ausencia. La izquierda fue la que tomó la bandera y la llevó hasta el repudio a esta gente. Empezó muy mal porque empezó con la detención de un dirigente del PTS, arbitrariamente, y terminó muy mal también en un sentido, aunque no hubo hechos graves, pero sufrimos el secuestro de 5 camionetas de las organizaciones del Frente de Izquierda, con militantes que iban en ellas, el secuestro en la avenida Belgrano, rápidamente concurrimos ahí con dirigentes, estuvo Guillermo Cain, estuvo Del Caño, estuvimos ahí con muchos compañeros que se acercaron, exigiendo que el operativo cesara, porque era un operativo de intimidación, de sacar las banderas, desenvolverlas buscando no sé qué, porque no encontraron nada. Después vinieron organismos de derechos humanos, vino el CERPAG, que empezaron a llegar medios y esta gente empezó a bajar el tono del operativo y finalmente terminó sin detenidos y devolviéndonos las banderas y todos los... Ahora, todo esto ya había terminado la marcha, no había pasado nada. Y era un operativo tendiente a justificar, entiendo, detenciones que no pudieron hacer porque llegaron medios, empezamos a denunciar la situación. Y aparte porque no encontraron nada, lógico. No encontraron nada y llegaron al ridículo de decir que el problema es que había una camioneta con el número del motor limado. Ya llegaban a cualquier pavada porque además nunca abrieron el motor de la camioneta, estaban ahí, las camionetas los estábamos viendo. Hacen el ridículo como suele ocurrir, pero esto tenía un sentido, digamos, habían armado una provocación para detener militantes de la izquierda, cosa que no pudieron hacer en la movilización porque, habíamos dispuesto una enorme columna de seguridad, no impedimos que esta gente infiltrara servicios como suele hacer para armar provocaciones, así que estuvo bastante bien organizada la cosa, hicimos el reclamo, peleamos por lo que consideramos, ocupamos un lugar que abandonaron aquellos que dicen que quieren reemplazar a Macri, que son progresistas, desde el kirchnerismo para abajo, obviamente la CGT y los sindicatos, es decir, la izquierda ocupó el lugar del repudio a esta reunión de genocidas y de liquidadores
de la vida de millones de pobladores en el mundo, lo asumió la izquierda, tomó la bandera, la llevó adelante y no cayó en ninguna provocación, lo cual creo que en ese sentido la jornada fue muy importante. Pudimos plantar, el Frente Izquierda hizo su propio acto previo, porque no coincidíamos con el documento acordado por varias organizaciones, que después algunas no fueron siquiera, discutieron mucho un documento que blanqueaba la política de los anteriores G20 en las que participó Dilma y Dilma Rousseff, me refiero, y Cristina. No querían mencionar eso para no afectar este frente único que ellos decían, esta unidad que tenía que incluir al kirchnerismo. Después el kirchnerismo no vino, con lo cual estos gestos que se hacen muchas veces tienen un contenido absolutamente equivocado. Creer que no criticar lo que hay que criticar del nacionalismo burgués, de los partidos de la oposición, en este caso a Macri, en algunos lugares o en otros lugares como en Brasil, encabezados por el PT, porque eso rompería la unidad, y sin embargo terminamos con Bolsonaro en Brasil y con Macri en la Argentina. Bueno, Chiquito, te agradecemos mucho estos minutos, muy claro el panorama, che, hasta luego. Al contrario, un abrazo para todos. Chau, chau. Gracias,